¿Quién fue Balaam según la narrativa bíblica? Balaam fue un adivino o vidente no israelita, oriundo de Pite en Mesopotamia contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel mientras se acercaban a la tierra prometida. Aunque no era un profeta de Yahvé en el sentido tradicional israelita, la Biblia lo presenta como alguien a quien Dios se comunicaba directamente, aunque con un propósito y una relación peculiares. Su historia se narra principalmente en el libro de Números, capítulos 22 al 24, y se menciona en otros textos como Deuteronomio, Josué, Miqueas, 2 Pedro, Judas y Apocalipsis. ¿Cuál era el oficio principal de Balaam? El oficio principal de Balaam era el de un adivino o vidente. La Biblia lo describe como alguien con la capacidad de percibir lo oculto y de pronunciar bendiciones y maldiciones que tenían un efecto real. Era conocido por sus poderes sobrenaturales en la región, lo que llevó a Balac a buscar sus servicios. Su práctica no se alineaba con las prohibiciones de Yahvé contra la adivinación y la magia en Israel, lo que subraya su naturaleza ambigua y su origen pagano. ¿De qué región provenía Balaam y por qué es esto significativo? Balaam provenía de Pite, que se encontraba en Aram Naharaim, una región de Mesopotamia. Esta procedencia es significativa porque lo sitúa fuera del linaje de Abraham y del pacto con Israel. Subraya que Yahvé no está limitado a comunicarse solo con su pueblo escogido, sino que puede manifestarse a individuos de otras naciones, aunque sus propósitos y la naturaleza de la relación sean distintos. También resalta el contraste entre las prácticas religiosas de Mesopotamia, donde la adivinación era común, y las leyes de Israel. ¿Quién era Balac y por qué buscó a Balaam? Balac era el rey de Moab en el momento en que Israel se acercaba a sus fronteras después del Éxodo. Temía enormemente al creciente poder y al vasto número del pueblo de Israel, ya que habían derrotado a los amorreos y se habían establecido cerca de Moab. Buscó a Balaam para que maldijera a Israel, creyendo que la maldición de un adivino tan poderoso debilitaría al pueblo hebreo y les permitiría vencerlos en la batalla o al menos detener su avance. Balac representaba la hostilidad y el miedo de las naciones paganas hacia el avance de Israel. ¿Cómo intentó Balac persuadir a Balaam para que fuera? Balac envió emisarios, ancianos de Moab y Madián, con honorarios de adivinación, es decir, dinero y riquezas, como pago por los servicios de Balaam. Inicialmente, Balaam se negó a ir después de una advertencia divina. Sin embargo, Balac persistió y envió una delegación aún más numerosa y prestigiosa, ofreciéndole grandes honores y una recompensa ilimitada. Esta insistencia y la tentación material son cruciales en la narrativa, mostrando la lucha interna de Balaam entre la obediencia divina y la codicia. ¿Cuál fue la primera interacción de Dios con Balaam? La primera interacción de Dios con Balaam ocurre cuando los emisarios de Balac llegan con la oferta. Balaam les dice que pasen la noche para poder consultar a Yahvé. Dios se le aparece a Balaam y le prohíbe ir con los hombres o maldecir a Israel, declarando, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Esta interacción inicial establece la soberanía de Dios sobre Balaam y su determinación de proteger a Israel. ¿Por qué Dios permitió a Balaam ir con los emisarios en la segunda ocasión? Después de la primera negativa, Balac envía emisarios aún más importantes y hace promesas más grandes. Aunque Dios inicialmente le prohibió ir, Balaam insiste en consultar a Dios nuevamente, a pesar de que la respuesta ya había sido clara. Ante la persistencia de Balaam y su deseo de ir, Dios le permite ir, pero con una condición crucial, solo diría lo que Dios le dijera. Esto no fue una revocación de la voluntad de Dios, sino una concesión divina a la obstinación de Balaam, sabiendo que aún así cumpliría su propósito de bendecir a Israel y que el camino de Balaam estaría lleno de advertencias y peligros. Describe el episodio del asna parlante. ¿Cuál era su propósito? Mientras Balaam se dirigía con los príncipes de Moab, el ángel de Yahvé se le apareció 3 veces en el camino para impedirle el paso, siendo visible solo para el asna de Balaam. Cada vez, el asna se desvía o se detiene, y Balaam la golpea. Finalmente, el asna habla milagrosamente, reprendiendo a Balaam por golpearla y preguntándole qué le había hecho para merecer tal trato. Solo entonces Dios abre los ojos de Balaam para que vea al ángel con la espada desenvainada. El propósito de este episodio era doble: primero, mostrar la ira de Dios por la desobediencia de Balaam y su persistente deseo de complacer a Balac, y segundo, humillar a Balaam y recordarle que incluso una bestia irracional podía ser un instrumento de la voluntad divina y que no podía hablar sin la autorización de Dios. Subrayó que el plan de Dios prevalecería a pesar de la avaricia de Balaam.
¿Qué le dijo el ángel de Yahvé a Balaam después del incidente del asna? El ángel de Yahvé le preguntó a Balaam por qué había golpeado a su asna 3 veces. Luego, le reveló que él mismo, el ángel, había salido para resistirle porque su camino era perverso ante Dios. El ángel le advirtió a Balaam que si el asna no se hubiera desviado, él habría matado a Balaam, pero habría dejado vivir al asna. El ángel reiteró la condición divina: Balaam podría ir con los hombres, pero solo hablaría las palabras que Dios le pusiera en la boca. Esta fue una advertencia contundente sobre la gravedad de su desobediencia. ¿Cuántas veces intentó Balac que Balaam maldijera a Israel y dónde? Balac intentó que Balaam maldijera a Israel un total de 3 veces, en 3 lugares diferentes. Balaam ofrece sacrificios aquí. Peñas altas de Baal. Desde aquí, Balaam podía ver solo una parte del campamento de Israel. Cumbre de Peor. Desde aquí, Balaam podía ver todo el campamento de Israel. En cada ocasión, Balaam construía 7 altares y ofrecía sacrificios, siguiendo los ritos paganos o, al menos, intentando establecer una conexión con lo divino según su costumbre. ¿Qué sucedió en cada uno de los intentos de maldición? En cada uno de los 3 intentos, Balaam, bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, no pudo maldecir a Israel, sino que pronunció bendiciones sobre ellos. Primer intento: Balaam profetizó sobre la separación y la bendición numérica de Israel, comparándolos con el polvo. Segundo intento: Balaam profetizó sobre la inmutabilidad de Dios, la falta de iniquidad en Jacob, la presencia de Yahvé en medio de Israel, y su fuerza como un león. Tercer intento: Balaam pronunció la bendición más poética y extensa, describiendo la belleza de los campamentos de Israel, su expansión, su fructificación y su victoria sobre sus enemigos, comparándolos con jardines junto a los ríos y con la majestuosidad del león. En cada ocasión, la decepción de Balac aumentaba, mientras que la soberanía de Dios se manifestaba claramente. ¿Qué revelaciones proféticas hizo Balaam además de las bendiciones? Además de las bendiciones sobre Israel, Balaam hizo varias revelaciones proféticas significativas en los oráculos de Balaam. Profecía mesiánica. La estrella de Jacob. Balaam profetizó la venida de una estrella de Jacob y un cetro de Israel que destruiría a Moab y a los hijos de Set. Esto es ampliamente interpretado como una profecía mesiánica, refiriéndose a la venida de un futuro rey de Israel, David, o en última instancia, el Mesías Jesucristo, que tendría dominio. Profecía sobre Edom y Seir: declaró que Edom y Seir serían posesión de Israel. Profecía sobre Amalek: profetizó la destrucción final de Amalek. Profecía sobre los eneos: predijo su destrucción. Profecía sobre Asiria y Eber: anunció la venida de naves de Kitim, posiblemente chipriotas o griegos, que afligirían a Asiria y Eber, pero que también serían destruidas. ¿Cuál fue la reacción de Balac después de las bendiciones de Balaam? La reacción de Balac fue de frustración, ira y desesperación. Después de cada bendición, le recriminaba a Balaam por no maldecir a Israel, sino por bendecirlos. Finalmente, le dijo a Balaam que se marchara, que no necesitaba sus servicios y que le había privado de los honores y las riquezas que le había prometido. Balac estaba atónito y enojado porque su inversión y sus esfuerzos habían resultado en una bendición para sus enemigos. ¿Cuál fue el pecado posterior de Balaam que se menciona en otros libros? Aunque Balaam no pudo maldecir a Israel directamente, la Biblia lo acusa de haber ideado una estrategia indirecta para que Israel cayera en pecado, lo que se conoce como el Consejo de Balaam. Este consejo consistió en incitar a los moabitas y madianitas a seducir a los hombres israelitas a la inmoralidad sexual con sus mujeres y a participar en la idolatría, específicamente en la adoración a Baal Peor. Este acto llevó a una plaga terrible en Israel, que solo cesó cuando Faíns, nieto de Aarón, ejecutó la justicia divina. Este es el pecado más grave asociado a Balaam, revelando su verdadera malicia y codicia. ¿Cómo murió Balaam? Balaam murió a manos de los israelitas durante una batalla contra los madianitas. Después del incidente de Baal Peor y la plaga, Moisés ordenó una guerra de venganza contra Madián. La Biblia registra que durante esta campaña, Balaam, que aparentemente se había quedado entre los madianitas, fue asesinado a espada junto con los 5 reyes de Madián. Su muerte es el castigo divino por su papel en la apostasía de Israel en Baal Peor. ¿Qué significa el camino de Balaam en 2 Pedro 2? En 2 Pedro 2, el camino de Balaam se refiere a la apostasía y la búsqueda de ganancias deshonestas a través de la enseñanza falsa. Pedro advierte contra los falsos maestros que, al igual que Balaam, abandonan el camino recto por la sed de dinero y el amor a la injusticia.
Implica la motivación de la codicia que lleva a la corrupción espiritual y a la desviación de la verdad divina. ¿A qué se refiere el error de Balaam en Judas 1? Judas 1 condena a los impíos que han caído en el error de Balaam por la recompensa. El error de Balaam se refiere a su disposición a ir en contra de la voluntad explícita de Dios por la promesa de riquezas y honores. Es la perversión de un don espiritual para el beneficio personal y la complicidad con la maldad, incluso si eso significa guiar a otros a pecar para obtener una ventaja. ¿Qué significa la doctrina de Balaam en Apocalipsis 2? En Apocalipsis 2 Jesucristo reprende a la iglesia de Pérgamo por tener entre ellos a quienes seguían la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta es la acusación más explícita y completa del consejo de Balaam, ligándolo directamente a la idolatría y la inmoralidad sexual, que eran prácticas comunes en el culto pagano y que Balaam promovió entre los israelitas. ¿Balaam era un profeta verdadero o falso? Argumenta. La naturaleza de Balaam es compleja. Por un lado, Dios se comunicaba directamente con él, y las palabras que pronunció fueron inspiradas divinamente y se cumplieron. En ese sentido, sus pronunciamientos fueron proféticos. Sin embargo, su corazón no estaba con Yahvé. Su motivación era la codicia, y a pesar de pronunciar bendiciones, su consejo posterior, el consejo de Balaam, demostró su malicia y su oposición a Israel. Por lo tanto, se podría argumentar que era un profeta en el sentido de que Dios lo usó como un instrumento, a pesar de él mismo, para comunicar su voluntad. Pero no era un profeta verdadero en el sentido de ser un siervo fiel y devoto de Yahvé, viviendo en obediencia a sus mandamientos. Su vida fue un ejemplo de cómo se puede tener dones o conocimiento divino sin tener un corazón transformado. ¿Qué papel juega la soberanía de Dios en la historia de Balaam? La soberanía de Dios es el tema central de la historia de Balaam. A pesar de los deseos de Balac y la avaricia de Balaam, Dios controla completamente la situación. Él convierte la maldición en bendición, utiliza un asna para reprender a un profeta y dirige cada palabra que sale de la boca de Balaam. La historia demuestra que nadie, ni siquiera un adivino pagano poderoso, puede frustrar los propósitos de Dios para su pueblo. La soberanía de Dios se manifiesta en su capacidad para usar incluso a individuos perversos para cumplir su voluntad. ¿Qué nos enseña la historia de Balaam sobre la naturaleza de la bendición y la maldición? La historia de Balaam enseña que la bendición y la maldición no son meros ritos mágicos, sino que están bajo el control de Dios. Un ser humano no puede maldecir a quien Dios ha bendecido, ni bendecir a quien Dios ha maldecido. La bendición de Dios sobre Israel era irrevocable, basada en su pacto y su elección. Esto contrasta con las creencias paganas de la época, donde se pensaba que los adivinos podían manipular el destino a través de hechizos. La historia subraya que la fuente de toda verdadera bendición es Dios mismo. ¿Cómo se relaciona la historia de Balaam con el tema del pacto de Dios con Israel? La historia de Balaam refuerza el tema del pacto de Dios con Israel. Las bendiciones que Balaam se ve obligado a pronunciar sobre Israel son un eco de las promesas del pacto hechas a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. La imposibilidad de Balaam de maldecir a Israel es una demostración de la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas del pacto y su determinación de proteger a su pueblo. A pesar de la desobediencia de Israel en ocasiones, el pacto de Dios con ellos permanece firme. ¿Qué representa el asna en la narrativa? El asna en la narrativa es un símbolo de la humildad, la obediencia y el instrumento inesperado de la revelación divina. Mientras el profeta Balaam está cegado por la codicia y la ambición, su asna, una criatura inferior, ve al ángel de Dios y obedece instintivamente. Es un recordatorio de que Dios puede usar cualquier medio para comunicar su voluntad y humillar a los orgullosos. La inteligencia y la visión del asna contrastan marcadamente con la ceguera espiritual de Balaam. ¿Qué importancia tiene el episodio de Balaam en la historia de Israel? El episodio de Balaam es de gran importancia en la historia de Israel por varias razones. Confirmación de la elección divina, demuestra la elección inquebrantable de Israel por parte de Dios y su protección divina. Advertencia contra la apostasía, sirve como una advertencia sobre los peligros de la idolatría y la inmoralidad sexual, que fueron las trampas que Balaam tendió a Israel. Revelación profética, contiene profecías significativas, incluida la mesiánica, que apuntan al futuro de Israel y a la venida del Mesías. Enseñanza sobre la soberanía de Dios, refuerza la idea de que Dios está en control absoluto de los eventos, incluso cuando los enemigos intentan frustrar sus planes.
Contexto para eventos posteriores, explica la hostilidad continua entre Israel y Moab Madián, especialmente el castigo divino sobre Madián. ¿Cómo se entiende la estrella de Jacob en la profecía de Balaam? La estrella de Jacob y el cetro de Israel son figuras proféticas de un futuro gobernante poderoso que surgirá de Israel. Históricamente, se ha interpretado que se refiere a David, quien derrotó a Moab y estableció un reino poderoso. Sin embargo, en un sentido más completo y definitivo, tanto la tradición judía como la cristiana ven en esta profecía una referencia mesiánica a Jesucristo. Él es la estrella resplandeciente de la mañana que trae la luz y establece un reino eterno, subyugando a los enemigos de Dios. ¿Qué características negativas se asocian con Balaam en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento asocia a Balaam con varias características negativas. Codicia, amor al dinero, su deseo de recompensa lo llevó a desobedecer a Dios. Enseñanza falsa, corrupción espiritual, guió a Israel al pecado y la idolatría. Obstinación / rebelión contra Dios, a pesar de las claras advertencias divinas, persistió en su camino de desobediencia. Instrumento de Satanás, aunque Dios lo usó, Balaam se convirtió en un instrumento para tentar al pueblo de Dios al pecado. ¿Por qué es importante el hecho de que Balaam no fuera israelita? El hecho de que Balaam no fuera israelita es importante porque demuestra que Dios no está limitado por las fronteras étnicas o culturales. Puede comunicarse y usar a cualquier persona para sus propósitos, incluso a aquellos fuera de la alianza del pacto con Israel. También subraya la universalidad del poder y el conocimiento de Dios. Sin embargo, también destaca que ser usado por Dios no equivale necesariamente a ser un siervo fiel o a tener una relación de pacto con Él. ¿Cómo contrasta Balaam con otros profetas bíblicos como Moisés o Elías? Balaam contrasta fuertemente con profetas como Moisés o Elías. Mientras que Moisés y Elías eran siervos fieles de Yahvé, dedicados a su voluntad y al bienestar de Israel, Balaam era un adivino pagano motivado por la codicia. Los profetas de Israel buscaban glorificar a Dios y guiar al pueblo en obediencia, Balaam buscaba ganancias personales e intentó dañar a Israel. Aunque Dios habló a Balaam, no había una relación de pacto o lealtad genuina, a diferencia de la profunda relación que Moisés y Elías tuvieron con Yahvé. Balaam representaba un contraste entre la profecía genuina y la adivinación corrupta. ¿Qué lecciones morales y espirituales podemos extraer de la vida de Balaam? De la vida de Balaam podemos extraer varias lecciones. La peligrosidad de la codicia, el amor al dinero puede corromper incluso a aquellos que tienen dones espirituales. La ceguera espiritual, la ambición y el deseo pueden cegarnos a la verdad y a la voluntad de Dios, incluso cuando es evidente. La soberanía de Dios, Dios siempre prevalecerá, y sus planes no pueden ser frustrados por los hombres. El peligro de la desobediencia obstinada, ignorar las advertencias divinas conduce a la destrucción. La importancia de la pureza, la inmoralidad y la idolatría son destructivas para el pueblo de Dios. El don no es lo mismo que la santidad. Se pueden tener dones o habilidades, incluso sobrenaturales, sin tener un carácter piadoso o una relación correcta con Dios. ¿Hay alguna justificación para las acciones de Balaam? No hay una justificación bíblica para las acciones de Balaam. Aunque Dios le permitió ir con los hombres de Balac, fue una concesión a su obstinación, no una aprobación de su motivo. El ángel de Yahvé claramente lo confrontó por su camino perverso. Su posterior consejo de Balaam que llevó a Israel a pecar es una clara indicación de su maldad y su intención de dañar al pueblo de Dios para su propio beneficio. Su historia es un relato de un hombre que eligió la desobediencia por avaricia. ¿Cómo se relaciona la historia de Balaam con la elección de Israel como pueblo de Dios? La historia de Balaam subraya la elección incondicional de Israel por parte de Dios. A pesar de los intentos de sus enemigos, Dios había elegido a Israel y los había bendecido, y ninguna maldición externa podía anular esa elección. La narrativa refuerza la idea de que la bendición de Israel no dependía de su mérito, sino de la gracia y fidelidad de Dios a su pacto. Incluso un adivino pagano se vio obligado a reconocer la bendición divina sobre ellos. ¿Qué significa que Balaam amó el premio de la iniquidad? Amar el premio de la iniquidad significa que Balaam estaba motivado por las ganancias materiales y los honores que recibiría por hacer el mal. No buscaba la voluntad de Dios por amor a la justicia o la verdad, sino que su corazón estaba puesto en la recompensa ilícita que Balac le ofrecía. Esto lo llevó a prostituir sus dones y a desobedecer a Dios, incluso a tramar la caída del pueblo de Dios por medio del pecado. Es la esencia de la corrupción moral.
¿Qué era Baal Peor y por qué fue tan destructivo para Israel? Baal Peor era una deidad moabita, probablemente asociada con la fertilidad y la inmoralidad sexual, que a menudo implicaba ritos orgiásticos. Balaam aconsejó a Balac que invitara a los hombres israelitas a participar en festividades con las mujeres moabitas y madianitas, donde se les incitaría a la fornicación y a comer sacrificios ofrecidos a Baal Peor. Esta mezcla de idolatría y promiscuidad fue extremadamente destructiva para Israel porque violaba directamente los mandamientos de Dios de no adorar a otros dioses y de evitar la inmoralidad sexual. Provocó la ira de Dios y una plaga que mató a 24,000 israelitas, mostrando la gravedad de la apostasía. ¿Por qué Balaam regresó a Madián después de haber sido despedido por Balac? La Biblia no explica explícitamente por qué Balaam regresó a Madián después de haber sido despedido por Balac. Sin embargo, dado su amor por el premio de la iniquidad y su consejo de Balaam, es probable que Balaam se quedara en la región con la esperanza de obtener alguna recompensa, o que se sintiera más cómodo entre los paganos que entendían y valoraban sus dones de adivinación, en lugar de regresar a su tierra natal con las manos vacías. Su presencia en Madián durante la guerra israelita contra ellos es prueba de que se había involucrado con ellos y que fue cómplice en el plan para corromper a Israel. ¿Cómo se describe la muerte de Balaam en Números 31? Describe la muerte de Balaam de manera concisa: mataron también a Balaam hijo de Bía a espada, además de los que mataron en la batalla. Esto ocurre durante la guerra que los israelitas libraron contra los madianitas por instigación de Dios, como castigo por el incidente de Baal Peor. Su muerte a manos del pueblo que intentó maldecir es un juicio divino y un recordatorio de que nadie escapa de las consecuencias de su maldad. ¿Qué significado teológico tiene la historia de Balaam para el pueblo de Dios en todas las épocas? Para el pueblo de Dios de todas las épocas, la historia de Balaam tiene un significado teológico profundo. La protección inquebrantable de Dios: Dios protege a su pueblo y sus planes no pueden ser frustrados. Advertencia contra la apostasía interna: el mayor peligro para el pueblo de Dios no siempre viene de una maldición externa, sino de la corrupción moral y espiritual interna. La tentación de la codicia: la historia sirve como una advertencia perpetua sobre los peligros de la avaricia y cómo puede llevar a la desviación de la verdad y a la complicidad con el mal. Discernimiento de los falsos maestros: provee un modelo para identificar a aquellos que, con apariencia de piedad, buscan su propio beneficio y guían a otros al pecado. La justicia divina: Dios eventualmente juzga a los que se oponen a él y a su pueblo. ¿Podría Balaam haber sido un profeta de Yahvé antes de ser corrompido? La Biblia no indica que Balaam fuera un profeta de Yahvé en el sentido de un siervo o adorador fiel antes de su encuentro con Balac. Más bien, se le presenta como un adivino o vidente que operaba en un contexto pagano y que, por su fama, fue reconocido por Balac. La capacidad de Dios para comunicarse con él no implica una relación de devoción. Es más preciso verlo como alguien a quien Dios se reveló y usó para sus propósitos, a pesar de su propio carácter y motivaciones. Su corrupción no fue un descenso de un estado de fidelidad, sino una revelación de su verdadera naturaleza. ¿Qué nos enseña la historia de Balaam sobre la naturaleza del libre albedrío y la voluntad de Dios? La historia de Balaam ilustra la interacción entre el libre albedrío humano y la voluntad soberana de Dios. Balaam tenía la libertad de elegir obedecer o desobedecer a Dios. Inicialmente, Dios le dio una orden clara de no ir. Cuando Balaam insistió, Dios le permitió ir, pero con la advertencia de que solo hablaría lo que Dios le dijera. A pesar de esta libertad, la voluntad soberana de Dios prevaleció. Balaam no pudo maldecir a Israel. Sin embargo, su libre albedrío lo llevó a idear el consejo de Balaam, lo que resultó en su propia destrucción. Demuestra que aunque Dios tiene propósitos inmutables, las decisiones humanas tienen consecuencias y revelan el carácter de cada uno. ¿Por qué la Biblia dedica tantos capítulos a la historia de Balaam? La Biblia dedica varios capítulos a la historia de Balaam debido a su profunda importancia teológica y su impacto en la historia de Israel. Demostración de la fidelidad de Dios: es una narrativa poderosa que ilustra la protección incondicional de Dios hacia su pueblo. Advertencia profética: las profecías de Balaam sobre Israel y el Mesías son cruciales para el desarrollo de la revelación bíblica. Ilustración del peligro de la apostasía: la historia sirve como un claro ejemplo de cómo la tentación y el pecado pueden corromper al pueblo de Dios desde adentro. Carácter moral: la complejidad del personaje de Balaam ofrece lecciones duraderas sobre la codicia, la obediencia y la ceguera espiritual. Contexto histórico: explica las relaciones y los conflictos entre Israel y sus vecinos, particularmente Moab y Madián.
¿Cómo se ve la providencia de Dios en la historia de Balaam? La providencia de Dios es evidente en toda la historia de Balaam. Desde el primer momento en que Dios se comunica con Balaam hasta la maldición convertida en bendición y el incidente del asna, Dios está en control total. Él usa un asna parlante para detener a Balaam, le pone palabras en la boca y asegura que sus planes para Israel se cumplan a pesar de las intenciones de sus enemigos. La providencia divina se manifiesta en la forma en que Dios guía y orquesta los eventos para lograr su propósito, incluso usando la desobediencia de los hombres para sus fines. ¿Cuál es el significado de los 7 altares que Balaam construía? La construcción de 7 altares y la ofrenda de 7 becerros y 7 carneros por parte de Balaam era una práctica común en los rituales de adivinación y sacrificio del cercano Oriente Antiguo. El número 7 a menudo se asociaba con la perfección o la totalidad, lo que implicaba un intento de invocar la mayor bendición o poder posible. Balaam estaba siguiendo sus costumbres paganas y supersticiones, esperando obtener una respuesta favorable de las deidades o poderes que él pensaba que podía influenciar. Irónicamente, incluso con estos elaborados rituales, no pudo forzar la voluntad de Dios. ¿Qué revelaciones hace Balaam sobre la moralidad de Israel en sus oráculos? En su segundo oráculo, Balaam declara, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Esta afirmación no significa que Israel fuera moralmente impecable, sino que Dios no les imputaba pecado de la misma manera que lo haría con otras naciones. Se refería a la relación de pacto de Dios con Israel, donde el pecado era cubierto por la expiación y la misericordia divina, y Dios los veía como su pueblo redimido. Contrasta con la visión externa de Balac que esperaba encontrar un pretexto para la maldición. ¿Cómo se manifiesta la ironía en la historia de Balaam? La historia de Balaam está llena de ironía. El profeta ciego, el vidente Balaam es ciego a la presencia del ángel de Yahvé, mientras que su asna irracional puede verlo claramente. La maldición se convierte en bendición, el intento de Balac de obtener una maldición para Israel resulta en poderosas bendiciones. El instrumento de Dios perverso, Dios usa a un hombre malvado, motivado por la codicia, para pronunciar sus palabras divinas y proteger a su pueblo. El que busca riquezas pierde su vida, Balaam busca grandes ganancias, pero termina perdiendo su vida como castigo por su iniquidad. Estas ironías realzan la soberanía de Dios y la fragilidad del control humano. ¿Qué importancia tiene el hecho de que Balaam fuera un profeta de una tierra lejana? La importancia de que Balaam fuera de una tierra lejana radica en demostrar la universalidad del conocimiento y el poder de Dios. No solo Dios se revela a Israel, sino que su influencia se extiende a otras naciones y a individuos de fuera del pacto. También puede haber servido para la audiencia israelita como una confirmación de que incluso los poderes paganos reconocían la bendición y el poder del Dios de Israel, lo que validaba aún más su propia fe y la elección divina. ¿Cuál fue el destino de Moab y Madián después de la historia de Balaam? El destino de Moab y Madián fue diferente. Madián sufrió un juicio severo a manos de Israel debido a su participación en el incidente de Baal Peor y el consejo de Balaam. Los hombres fueron exterminados, y Balaam mismo fue asesinado. Moab, aunque también participó en el incidente de Baal Peor, el juicio de Moab fue menos inmediato y completo en ese momento, aunque más tarde serían juzgados por Dios y subyugados por Israel, por ejemplo, bajo David. Deuteronomio 23 prohíbe la entrada de amonitas y moabitas en la asamblea de Yahvé hasta la 10ª generación porque no salieron al encuentro de Israel con pan y agua, y porque contrataron a Balaam para maldecirlos. ¿Qué nos enseña la historia de Balaam sobre la capacidad de engaño? La historia de Balaam nos enseña que el engaño puede venir de fuentes inesperadas y de maneras sutiles. Balaam no lanzó una maldición directa, sino que ideó un plan engañoso que llevó a Israel a pecar contra Dios. Esto muestra que los ataques más peligrosos pueden ser aquellos que se disfrazan de oportunidades o que explotan las debilidades internas del pueblo. También nos enseña que aquellos que tienen dones pueden usarlos para engañar y corromper si sus corazones no son rectos. ¿Hay alguna similitud entre Balaam y la figura del anticristo o falsos profetas en la escatología? Sí, se pueden trazar algunas similitudes entre Balaam y la figura del anticristo o los falsos profetas en la escatología. Corrupción por ganancia, ambos están motivados por la codicia y el poder. Engaño, ambos buscan engañar al pueblo de Dios con doctrinas y prácticas que los apartan de la verdad y la obediencia a Dios. Poder sobrenatural aparente, Balaam tenía habilidades de adivinación, y los falsos profetas anticristo realizarán señales y prodigios para engañar.
Oposición a Dios y a su pueblo. Aunque Balaam fue usado por Dios, en última instancia su corazón estaba en oposición al plan de Dios para Israel, al igual que los falsos profetas se oponen a Cristo y a su iglesia. Juicio final. Al igual que Balaam fue juzgado y murió, los falsos profetas y el anticristo serán juzgados y destruidos al final de los tiempos. ¿Cómo contrasta el incidente de Balaam con el sacrificio de Isaac en la obediencia a Dios? El incidente de Balaam contrasta marcadamente con el sacrificio de Isaac. En ambos casos, Dios se comunica con un individuo. Sin embargo, Abraham responde con obediencia radical y fe inquebrantable, dispuesto a sacrificar a su hijo por la palabra de Dios, sin buscar su propio beneficio. Balaam, por otro lado, desobedece repetidamente, busca su propio beneficio monetario y recurre a la traición cuando no puede obtener lo que quiere directamente. Abraham confía en la provisión de Dios, Balaam busca manipular la voluntad de Dios. Es un contraste entre la fe genuina y la avaricia corrupta. ¿Cuál fue el legado duradero de Balaam en la tradición judía y cristiana? El legado de Balaam es principalmente negativo. En la tradición judía, Balaam es visto como un arquetipo de la maldad, la codicia y la manipulación. Se le considera un símbolo de aquellos que buscan dañar a Israel. En la tradición cristiana, Balaam es una figura de advertencia contra los falsos maestros, la codicia, la apostasía y la inmoralidad. Se le cita en el Nuevo Testamento como un ejemplo a evitar. Sin embargo, sus profecías mesiánicas son reconocidas y valoradas como una prueba de que incluso a través de un instrumento impuro, Dios puede revelar su verdad. Si Dios no quería que Balaam maldijera a Israel, ¿por qué le permitió ir con los emisarios de Balac en primer lugar? Esta es una pregunta compleja. Aunque Dios le prohibió ir inicialmente, la insistencia de Balaam en consultar a Dios de nuevo, a pesar de la respuesta clara, revela su corazón codicioso. Cuando Dios le permite ir la segunda vez, no es una revocación de su voluntad de proteger a Israel, sino una concesión divina al libre albedrío de Balaam, acompañada de la condición inquebrantable de que solo diría lo que Dios le permitiera. Esto demuestra la paciencia de Dios, a pesar de la obstinación de Balaam. La soberanía de Dios, Dios sabía que podía usar a Balaam, incluso en su desobediencia, para sus propósitos. Permitiéndole ir, Dios orquestó los eventos para manifestar su poder y su plan de bendecir a Israel de una manera aún más dramática, haciendo que las maldiciones se convirtieran en bendiciones y humillando a Balaam en el proceso. La prueba del corazón de Balaam, la secuencia de eventos expuso la verdadera naturaleza corrupta de Balaam, que se rebeló completamente con su consejo. Es un ejemplo de cómo Dios puede permitir que los hombres sigan sus propios caminos, pero siempre dentro de los límites de su soberanía para cumplir sus planes.